Si los cierres de ruta se hacen intensos, yo pienso que 2 o 3 días eso va a complicar un mercado. Luego el gobierno, quiera o no quiera, va a tener que intervenir, porque si bien los camioneros amenazan indefinidamente, no podrán sostener esa situación porque van a ser también blanco de otros grupos que se van a levantar y van a generar una amenaza, un perjuicio también al mismo camionero. Así que no podemos, ningún grupo, ningún sector de la sociedad se puede levantar como dueño absoluto de una ciudadanía, de un pueblo. Así que todo esto, yo digo, va a solucionarse por las buenas o por las malas y dentro de 2 o 3 días, pero eso pueden ser 2 o 3 días críticos. El dirigente informó que el fin de semana y ayer procuraron abastecer todas las ciudades del país, pero que no obstante algunos supermercados ya están limitando, por ejemplo, la venta de las cajas de leche para evitar una especulación. Abastecimos todo lo que pudimos. No obstante, la leche tiene una logística prácticamente diaria donde nos acostumbramos a almacenar para largo tiempo. El mayor porcentaje de su línea de productos es de productos frescos. Entonces, eso nos obliga a una logística diaria. Y si no la podemos abastecer, pues falta en el mercado. Esperamos que todos mantengan la estabilidad, que no se especule con los precios, que se pueda racionar, porque eso es bien con la intención de que cada ciudadano pueda acceder a la leche necesaria para su familia. Sí tenemos algunas imágenes de nuestros clientes que han puesto carteles, leche solamente 3 cajas, otro pone 4 cajas, evidentemente evitando una especular con el precio. Los supermercados limitan a 3 o 4 cajas. A su vez, la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu, emitió un pronunciamiento donde manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el Estado ceda ante medidas de fuerza inconstitucionales. Resaltan que la fijación de precios por ley distorsiona gravemente a la economía. El control de precios es nefasto para la economía, produce distorsiones que no tienen vuelta atrás. Así como la matemática es exacta y 2 más 2 es 4, ley de precios es igual a desabastecimiento. Como resultado final, pero en esa transición del desabastecimiento es fijar un precio significa quitar competitividad. Y en segundo lugar, no podemos permitir de que los caminos estén cerrados. Es inconstitucional. Eso ni siquiera tendríamos que estar discutiendo. Lo que sí tendríamos que estar discutiendo son los problemas de fondo por el cual los camioneros no están cobrando lo que tienen que cobrar. Yo realmente no estoy diciendo que el reclamo no sea válido, al contrario. Tengo por seguro de que esto se puede solucionar en una mesa de negociaciones. En el mismo sentido se manifestó la gerente general de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, CAPRO. Y esa ley es abiertamente inconstitucional porque fija costos y precios mínimos obligatorios y en caso de no cumplir con los precios se aplican sanciones. Entonces, bajo ese punto de vista, no podemos negociar si lo que ellos quieren es imponer sus ideas, ¿verdad? Expresó que los senadores se dejaron llevar por la presión de un grupo de camioneros para aprobar en general la normativa sobre fletes. Es una pena que nuestro poder legislativo, en este caso la Cámara de Senadores, se vea en esa posición de acceder a las presiones que por la fuerza están ejerciendo estos dirigentes de camioneros. No obstante, reconoció que algunos fleteros no están recibiendo lo que en realidad están pagando las agroexportadoras. Del transporte, poder determinadas cuestiones mejorar. Por ejemplo, que la Dinatran, de hecho, eso ya puede hacerlo ahora mismo, Dinatran puede controlar en mayor medida a las empresas transportadoras, es la que tiene que habilitar a las empresas transportadoras. Y una de las quejas principales justamente de los camioneros es que hay muchas empresas transportadoras de maletines.
y que a través de esas empresas transportadoras de maletín lo que se hace es que no le llega el total del monto del flete, sino que le llega muchísimo menos de lo que pagan las agroexportadoras. Para poder transparentar mejor y asegurar que le llegue al camionero un mayor monto del flete efectivamente pagado, se pueden establecer mecanismos de control y transparencia. Lo cierto es que el sector empresarial coincide en que el reclamo de los camioneros sin lugar a dudas corresponde, pero no están de acuerdo con que los precios se fijen por ley y que cierren las rutas del país, obstaculizando el libre tránsito. Y en ese contexto, quizá una de las salidas más rápidas que encuentra el Ejecutivo es la creación de un comité técnico de transporte terrestre presidido por Dinatran y que va a integrar 8 instituciones y gremios para buscar una salida a este conflicto de los camioneros. Nata, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. El saludo también a todos los televidentes. Y es así, hace aproximadamente 30 minutos, el ministro Federico González, acompañado del viceministro de Tributación, Óscar Orué, daban a conocer a través de esta conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo ha decretado la conformación de este Comité Técnico de Transporte Terrestre, que se va a encargar principalmente del estudio para poder dar o fijar por lo menos un monto estimativo y recomendable para la gente que trabaja en el rubro del flete. Estamos hablando específicamente del gremio de camioneros que se dedican al transporte ya de todo tipo de bienes. Esto busca prácticamente calmar las aguas, teniendo en cuenta la movilización que vienen realizando ya el gremio de camioneros desde hace varios días, desde la semana pasada específicamente. Y bueno, a través de esto ya se ha decretado, se va a tratar, se va a analizar, se van a ver todas las aristas para poder ser el nexo también entre las empresas privadas, como así también entre los camioneros. Vamos a compartir lo que decía en este comunicado y en la conferencia de prensa el ministro Federico González. Los valores de los costos operativos referenciales del servicio de flete, de modo que las partes fijen posteriormente los precios respectivos. Crea también este decreto un registro de intermediarios, de modo que la actuación de este sector sea legal y pueda organizarse de la manera correcta. Al mismo tiempo, establece el mecanismo de funcionamiento de la carta de porte, que es la carta de flete. Creciendo también la demanda. Al respecto daba más detalles ya el viceministro de Tributación, Óscar Orué. No va a fijar ningún precio por decreto. Lo que se establece es se fija el costo operativo referencial. Esta fijación de este costo operativo va a ser a través de este comité técnico que va a depender de la Dinatran. La Dinatran en este caso va a convocar a todas las partes a poder, en este caso, fijar el costo operativo referencial para que las partes puedan fijar los precios ya dentro de lo que es la oferta y la demanda. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Principalmente nosotros estamos trabajando, aquí en el decreto también figura la posibilidad de poder ir trabajando en un censo de tal manera a ir formalizando a todo el sector de camioneros. Nos parecía importante que el gobierno pueda intervenir en este inconveniente que existe entre las partes y de esa forma también buscar una solución a este problema, porque entendemos que esta herramienta va a permitir establecer las condiciones para que se pueda clarificar todo este problema que existe hoy con el paro de los camioneros. Bueno, es lo que decía también el viceministro Óscar Orué, y además de otras cosas que hay que pulir, porque, como por ejemplo que en la mesa de diálogo que tuvieron con los representantes del gremio de camioneros hablaban de que ellos son más de 60.000 camioneros, sin embargo la SET solo tiene registrado a 14.000 personas o camioneros que realmente tributan. Así que hay cuestiones que hay que ir puliendo. A partir de ahora este decreto ya está vigente y comenzarán a trabajar para poder establecer este precio referencial y recomendar entonces a la gente que trabaja en este rubro, Roberto y Rolando. Bueno.
De hecho, es un medio paso apuntando a una salida. Rolando, si alguien ahora está sintonizando el informe... Ni hace una hora. Va a estar encabezado por Dinatran en primer lugar, y después van a estar conformando diferentes sectores. O sea, diversos estamentos que hacen a este negocio, a este movimiento, incluyendo también a la clase empresarial y por sobre todo a los camioneros que buscaban la formalización, ¿no? Exactamente. ¿Quiénes integran? Integran la Dinatran, que va a encabezar, después va a haber un representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, uno de Industria y Comercio, uno de la Subsecretaría de Estado de Tributación, un representante de la Subsecretaría de Estado de Economía, uno del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, un representante de gremios de las empresas agroexportadoras, uno del sector de la industria, uno de empresas transportadoras o intermediarias, gremios de las cooperativas de producción y dos representantes de los gremios de transportistas. Todo ese universo involucrado. Bueno, se verá entonces si esto aceptan los que están en las rutas. Senadores. Sí, adelante. Rolando, efectivamente aquí en el Senado se está debatiendo este proyecto de ley, ya el tratamiento en particular, pero déjenme decirles que la mayoría, o una parte al menos de los senadores, entre ellos el senador Víctor Ríos, también la senadora Nani Arruga, han explicado que ya no hace falta siquiera tratar este proyecto de ley atendiendo al decreto que se ha promulgado. Y Rolando, Roberto, televidentes, quiero ser más bien gráfico con ustedes. Este es el proyecto de ley que están tratando los diputados. Y justamente recién ahí Rodi mencionaba y citaba lo que tiene que ver con integrar el comité técnico del costo operativo, cómo estará conformado, lo que escuchaban por Dinatran, MOPC, gente de Hacienda, gente de Comercio. Y es esto lo que justamente dicen los legisladores, que es prácticamente lo mismo, que el decreto finalmente es como que ya oficializa este proyecto de ley, dejando un poco de lado el tema del 25% y también nos explicaba el senador Óscar Salomón, dejando de lado a los intermediarios. A propósito del presidente de la Cámara Alta, vamos a compartir con ustedes esta entrevista que hacíamos poco antes de que inicie esta sesión, donde él ya adelantaba y decía, algunos legisladores están de acuerdo en enviar al archivo o directamente rechazar este proyecto de ley, que muera, entre comillas, este documento, atendiendo a que finalmente el Ejecutivo promulgó este decreto. Escuchando nosotros y viendo la reunión de prensa del Ejecutivo, y hay opiniones dispares acá en el Senado. Vamos a ir justamente ahora a reanudar la extraordinaria otra vez y vamos a escuchar un poquito del parecer de los compañeros. Van a venir también representantes de los camioneros acá y vamos a conversar un poquito con ellos a ver qué les parece la decisión del Ejecutivo. Así que vamos a dialogar y vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Prepara su posición personal? Sin efecto, este tratamiento, la aprobación de esta ley, ya que el Ejecutivo aprobó por decreto la Comisión Técnica. Hay compañeros que están de acuerdo con esto. Y con la ley. Con el decreto. Y vamos a esperar la opinión de la mayoría. No puedo decirle cuál va a ser la decisión de la mayoría, pero por lo menos algunos compañeros que estaban escuchando con nosotros, viendo ahí la reunión de prensa, les pareció correcto y van a consultar un poquito con los camioneros también. ¿Qué opinan de eso? Yo particularmente creo que sí. Y espero que sea también del agrado de los compañeros camioneros y que se pueda definitivamente subsanar este inconveniente. Lo más importante acá es de que se eliminó la intervención, valga la redundancia, de los Si es que se aprueba de igual manera, a modo de tener una ley como tal aquí sancionada por el Congreso, esto pasaría a la Cámara de Diputados. Y ahí, en la Cámara de Diputados, es donde sí este proyecto de ley encontraría ya serias trabas, atendiendo a lo que han adelantado diferentes legisladores. El sector Colorado ya dijo que no apoyará este proyecto de ley por parecerle arbitrario y prácticamente teniendo en cuenta solamente a un sector de toda esa cadena logística. Y también otra de las referentes del Partido Liberal, Celeste Amarilla, habló y ella hizo ya un adelanto también diciendo que no se puede negociar con los camioneros si es que están cerrando rutas, si es que están siendo violentos, y que ella también veía, por así decirlo, le veía poco futuro a este proyecto de ley ya en instancias de la Cámara Baja. Son los posibles escenarios que se podrían presentar. La sesión acaba de comenzar. Repito, algunos senadores ya se retiraron porque decían que ya ni siquiera hace falta que se lleve adelante esta reunión, y otros por su parte insisten en darle continuidad a esto
como le decía Roberto Rolando, para que tenga una sanción del Congreso, además del decreto del Ejecutivo propiamente. Bueno, acá hay que decir que es una cuestión eminentemente política, Rolando. Hay una mayoría que se va diluyendo. ¿Por qué? Porque el propio Ejecutivo ofrece la salida. Se supone que ahí los senadores que de alguna u otra manera responden a Mario Abdo Benítez tendrían que quedar ya desenchufados, incluyendo al propio presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón. O sea que evidentemente que para muchos esta es la salida, otros quieren seguir debatiendo, pero ya no hay una mayoría para que siga impulsándose la normativa. Claro, de hecho que lo escuchábamos a Óscar Salomón decir que esto es la salida de alguna manera con este decreto que dio a conocer hoy el Ejecutivo. Hay que ver si los senadores que apoyaron en todo momento que se fije a través de una ley el tema de los precios, cuál es la postura en que adopta en estos momentos, porque el decreto es clarísimo, Roberto Mariano, donde estipulan que pueden sentarse a negociar entre las partes, incluyendo al PDP, decirle más, y ya le escuché con un discurso más conciliador, más abierto, más aperturista. O sea que la pelota está en cancha de los camioneros. Yo creo que a partir de ahora, si ellos exigiesen que sea vía legal, ahí sí ya va a colisionar primero con la Constitución y por sobre todo también esa incomodidad tremenda que genera buscando una salida equilibrada, porque hay gremios y estamentos enteros que no van a acompañar. Sin embargo, acá se da como una suerte de salida bisagra, ¿no? Claro, dentro de todo, y balanceada. Les da la posibilidad de que puedan sentar a hablar sobre esta situación y que se pueda fijar finalmente. Hay que ver cómo sigue esto, porque finalmente, como decía Roberto, queda en la cancha de los camioneros ahora finalmente determinar qué van a hacer, si con este decreto van a levantar la medida de fuerza, porque lo escuchaba decir a Saracho que todavía van a estar pendientes de lo que pasa en la Cámara de Senadores. No obstante, así como están las cosas, Mariano, esto va al archivo posiblemente. Es así, al menos aquí a instancias del Congreso, y teniendo en cuenta ahora que el Ejecutivo saca un decreto de ley sobre el tema del costo del flete, Rolando, Roberto, haciendo un poco de historia, esto había pasado ya en época en que Fernando Lugo era presidente, luego se había presentado una acción de inconstitucionalidad y finalmente esta ley no pudo ser aplicada propiamente y eso ha desencadenado en la situación que se ha tenido en los últimos meses. Les adelantaba, en caso de que esto se sancione aquí en el Congreso, en la Cámara Alta, pasará a Cámara Baja. Aprovechamos una conversación con Celeste Amarilla para preguntarle qué pasará con la ley de fletes en diputados, y esto nos respondía. Yo le insto a los camioneros que se queden un mes ahí, que cierren un mes la ruta, a ver si la ciudadanía no sale a defender su libre tránsito, porque va a ser la ciudadanía la que se harte ellos. Y le insto a los maestros que se queden un mes acá enfrente. El sindicato de la ANDE quiere aumento, ok, que apague la luz un mes. Vamos a ver quién es el que va a salir a reclamar. Acá no se puede aprovecharse de la debilidad del gobierno para pedir cualquier cosa. Esa es la verdad. Esa es mi postura con todos, con todos. Sectores. Los docentes piden ser exceptuados de ese punto para que en el mes de octubre puedan recibir el reajuste salarial que habían acordado ya incluso con el Poder Ejecutivo y que ya está vigente o tendría que darse desde el próximo mes de octubre según la ley del presupuesto. Por eso las manifestaciones de los educadores en esta jornada que se sumaron a los demás sectores. Ahora mismo están hablando los diputados, miembros de comisiones asesoras que ya han emitido dictamen respecto a esto. Lo que dice la Comisión de Presupuestos, con quien hoy estuvieron... Su rendimiento también es precario y de baja calidad. Eso hay que decirlo. Ellos son víctimas y no necesitan hoy aumento, necesitan preparación, necesitan capacitación. En eso se tiene que gastar el dinero y luego depurar las filas y que queden los mejores y que esos mejores pasen a ganar 3 veces más, 3 veces más. No esa indignidad de darle 10% o 6% cuando en realidad no mejoran nada. Este es el momento de revertir lo que está en la ley de presupuesto, es lo que decía Celeste Amarilla, por eso ella ya adelantaba que iba a votar en contra de exceptuar a los docentes de este proyecto de ley de consolidación económica. Ella no está de acuerdo con eso, dice que los maestros se tienen que preparar mucho más y que los que sí tienen que ganar y recibir este reajuste salarial gradual son los que tengan una mejor capacitación.
Dudas esto, Roberto, Fernanda, sin más trámites van a aprobar porque hay dictamen favorable de prácticamente todos los sectores y recomendaciones. Mostrar interés también hacia las autoridades de que tenemos deseos que se cumpla con este pedido. Y paralelamente llegamos también hasta aquí, hasta la Plaza de Armas, para mostrar un poco cómo se está desarrollando también esta manifestación, este pedido docente, en este caso del aumento salarial del 16%. En principio ellos, hablamos de miembros de la Federación de Educadores del Paraguay, hablamos también de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional y otros sindicatos también que se congregaron en principio en la costanera de Asunción, en uno de los sectores, porque recordemos que en otro también están los camioneros, y posteriormente marcharon hasta este lugar también para hacer presencia frente al Congreso, y de hecho ellos están siguiendo atentamente también la sesión, en este caso en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar acá con uno de los representantes también, el señor Eladio Benítez, para que nos comente un poquitito. Decíamos donde están siguiendo atentamente la sesión aquí en la Cámara de Diputados, acompañando este reclamo que están haciendo de parte de todo el sector. Efectivamente, estamos muy atentos y estamos entendiendo que hay condiciones adecuadas para que se apruebe el aumento, el ajuste salarial previsto en el presupuesto 2021, que determinaba que en el tercer último trimestre del año sería considerado un ajuste salarial conforme a la recaudación fiscal. Y bueno, creemos que eso se está dando las condiciones en este momento, y lo cual esperamos nosotros ansiosamente, porque de no aprobarse eso estaríamos nuevamente movilizados. Nosotros necesitamos dar tranquilidad al ambiente educativo, porque también de alguna manera ya va encaminado. Y los camioneros que están ahí con la pelota en cancha de ellos, habría que ver qué dice Sixto Pereira, el famoso, que por detrás estuvo articulando, y lo que vos decías, si es que no toman viaje, esta vez evidentemente que hay cuestiones políticas que superan más allá las expectativas reivindicadas por ellos. Y a eso sumarle los campesinos también, que llegaron una gran cantidad también hoy por un reclamo que hacen al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no cumplieron con ciertas pautas que habían fijado, pero Agricultura fue bastante... El ministro Bertoni fue muy claro, 22 millones de dólares ellos recibieron, y es muy sencillo, tienen que traer el papel hoja por hoja, vamos a ir punteando, y finalmente a partir de allí veremos si llenamos o no las expectativas y avanzar en consecuencia de acuerdo a lo esbozado. Bueno, Leila, gracias. Cambiamos de tema, vamos hasta Ciudad del Este, donde un asalto en las calles de esta capital departamental terminó en un enfrentamiento entre delincuentes y referentes de la Policía Nacional. Un agente del grupo Lince quedó herido tras un enfrentamiento con supuestos motochorros, quienes minutos antes habían robado la cartera a una mujer en el kilómetro 10, lado Acaraú de Ciudad del Este. Pero de hecho, este personal intentó, visualizó un hecho de robo, un asalto a mano armada, y quiso intervenir, y ahí fue que recibió un disparo de arma de fuego. Él estaba en compañía de su cuñado en un vehículo, ya no pudo reaccionar porque se adelantaron aparentemente estos motochorros, y fue tan certero el disparo que le dio en el pecho. Así mismo, es triste, el personal policial ahora está en una situación muy crítica. Tengo entendido que está siendo sometido ahora mismo en una intervención quirúrgica. Resultó víctima el suboficial segundo Martín Chávez Cano, de 25 años de edad, quien presentó una herida producida por disparo de arma de fuego a la altura del pecho. El agente, que estaba libre de servicios, presenció el momento cuando los supuestos motochorros robaron a una mujer su cartera en Ciudad del Este, y tras una persecución se produjo un enfrentamiento a tiros con los sospechosos. El robo se produjo, y yo creo que a través de los medios de prensa, las redes sociales, ahí se encontró una cartera en el lugar con las pertenencias de una de las víctimas que estamos tratando de ubicarle. También se encontró un arma de fuego, revólver, y en eso estamos. ¿Una motocicleta? Y una motocicleta que estamos tratando de individualizar. Luego del hecho, el mismo fue derivado hasta el Hospital de Traumas de Ciudad del Este, donde lo sometieron a una operación quirúrgica. Al ver, ¿verdad?, que se le asaltó a una chica, él reaccionó, estaba ya llegando ya en su casa,
Él estaba libre. No, él estaba viniendo de Asunción del servicio. Estaba totalmente uniformado todavía. Y justamente al llegar divisó eso, le dijeron para que le apoyaran y se fue justamente. Y al divisar que era persona policial ya empezó a disparar los asaltantes. Pero él estaba a bordo de un vehículo. Sí, estaba a bordo de un vehículo en compañía de un cuñado suyo. O sea que él estaba uniformado, pero estaba viniendo de Asunción. Sí, así mismo. Bueno, ¿él divisó justamente este asalto que se estaba produciendo o se fue para apoyar? Él divisó, al ocurrir el hecho, a él le avisaron, justamente cuando estaba llegando, y él salió otra vez y allí empezó la persecución prácticamente y le dispararon ahí. 4 personas fueron aprehendidas luego del suceso. Los mismos negaron ser partícipes del hecho. Allá, bueno, cuando dieron vapor, un reciclaje allá con vapor, recopete y local kilómetro 10, pues vende batería ya. A hoy a carujan allá. A vender justo a vender las plástico, las latitas ya lo juro que ya la cocina, pues pesa entrada, pese que hoy la cocina y allá. A pepe hoy que la policía acuerda y pesen baite policía, ahora no baite acá allá. No, ve ahí jogas y nada. Se la cerró porque está 3 cuadras antes de subir, ve bajada a tu lado, allá. Caí, deja la caí y cuapo yo pues cuape allá, endas ahí caí, 6 cuadras y me deja de Don Jorge. Hace Chávez, yo sé cómo ese apellido Chávez, ya. Hoy cope tenía asaltos a oñen bollado, ahora sin nada y todo el rupio de huevo allá pente hoy, hija. Orengo todo igual, orengo no y pepe oga pente la noina que ya te golpete un guajen baite allá la policía cuera caí ya. ¿Dónde dejé la oñen bollaico? Se coge caí, a vos son das caí. Yo Jorge. Jorge, ¿no anda vacante? No, da coi. Son das caí, gracias a Dios ya te ayuda allá de aguantar la olla poa con la macana ya aguantar la bronca mía favor vean. Sí. C2 es un operativo que previamente ya había realizado varios allanamientos en el transcurso del año 2020. Es un operativo que contó con, podemos decir, trabajo de inteligencia tanto de la Senat como la Policía Federal del Brasil y así también ya en coordinación con el Ministerio Público y la Cenavico. En esta fase 2 tenemos ya las imágenes del momento en que ingresaba esta comitiva para hablar un poco también. Como principal responsable de este hecho, la expareja de su tía, estamos hablando de Héctor Eduardo Martínez, y también supuestamente la complicidad de su madre, Limpia Núñez. La abogada de esta organización habló con nuestro medio, exigía justicia y por sobre todas las cosas la actuación como corresponde por parte del tribunal. Estamos haciendo presencia como organización, que hemos acompañado desde el primer día a la familia, que ella se encuentra débil porque pasan la fecha, retrasan y no estamos viendo mucha predisposición, pero seguimos confiando en la justicia hasta la sentencia final donde podamos entender y esperamos estar equivocados. Nosotros pedimos la pena máxima más las medidas de seguridad. ¿Por qué lo hacemos? Sin inmiscuirnos en las cuestiones de fondo. Nosotros los activistas no se inmiscuyen en las cuestiones de fondo, pero en los alegatos iniciales hemos entendido que existen todos los presupuestos para una condena alta, ya que la Fiscalía pudo demostrar y puede sostener realmente que estos asesinos premeditaron, la quemaron. La pericia dice que Naidelin muere en el Monte Quemada, no muere por cuando él la ahorca, porque él dice que la ahorcó pensando que murió en parte, entonces él ya muere quemada. Este procesado es terrible en todo sentido, su reacción, él se sigue burlando de los padres, de los familiares, me gusteando desde la cárcel, los Facebook. Está haciendo una persecución de ratón y gato, digo yo, porque al burlarse, al reírse de la familia, también solicitamos al juzgado, al tribunal, se le dé prioridad. Hay casos y casos. Este caso conmocionó Paraguay. El resultado es un hecho macabro, no siempre se ha visto, y es más, me atrevo a decir, ya después de haber hablado con la Fiscalía, hay vestigios de sangre en el auto de Héctor, lo que indica que Naidelin también haya sido abusada. Bueno, la madre también habló con nosotros con mucho dolor, mucha impotencia, incluso exigía que hoy el tribunal la escuche. También lamentó que este joven siga
burlándose de la familia después de este macabro hecho. Decía que ella publicaba en las redes sociales justicia para Naydelin, y allí el joven ponía "me divierte". Esta situación también le genera mucha... Morir así, ¿por qué no me mataron a mí? A mí, ¿por qué no me ataron? ¿Por qué no me quemaron viva a mí? Porque a mi hija, a mi bebé, imagínate, ¿no? Yo estoy muerta de por vida, ellos me mataron de por vida. Bueno, esta situación que de una u otra forma conmocionó al país, hoy continúa el juicio oral y público. La mamá debía comparecer ante el tribunal, el abuelo, la ex suegra de Héctor también, que de una u otra forma tiene algunos testimonios, y también se van a ir analizando otras evidencias para ya los alegatos finales. Bueno, vamos a darle seguimiento a un caso gravísimo que generó una verdadera conmoción nacional. Mariano, Rolando, lo que nos preguntábamos, está con los camioneros tomando el pulso. ¿Se van, se quedan, van a asumir este momento histórico, el desafío con el decreto, o ellos insistirían con una nueva normativa desde el Parlamento? Adelante. Se quedan, Roberto, es lo que decían, no se levanta esta medida de fuerza. Ven ustedes, ellos estaban dentro de la sala de sesiones, ahora salieron aquí frente al Congreso y explicaban que van a tener una mini asamblea para analizar cómo continuará. Nosotros acabamos de conversar con Ángel Saracho y nos hacía referencia a que si bien ya se tiene un decreto, ellos dicen que una ley sancionada por el Congreso tendría mucha más fuerza, haciendo referencia, Roberto, a que ya un decreto presidencial anterior había sido declarado o habían presentado una acción de inconstitucionalidad, y eso había tenido una traba a instancias de la Corte. Compartimos con ustedes lo que nos acaba de informar Ángel Saracho respecto a la medida de los camioneros que, insistimos, continuará en todo el país. De crear, ¿verdad? Pero nosotros estamos pendientes de una fuerza de ley del Congreso, ya que el orden que trae de prelación pues es más importante. No digo que no tenga importancia el decreto, solo digo que tiene más fuerza cuando es una ley, ¿verdad? Y como le aclaré a tu compañero, en la inconstitucionalidad que otorgó la Corte Suprema un decreto anterior, justamente en su considerando dice que no es potestad del Ejecutivo, sino que es del Legislativo. Entonces, atendiendo a ese tipo de situaciones es que estamos buscando nosotros que se apruebe la ley. En caso de que esto se derive, por ejemplo, a comisiones, que es lo que están diciendo algunos senadores, ¿qué pasaría ahí con la medida de tu sector? Y todavía eso lo vamos a analizar con los compañeros que están viniendo de todo el país, vamos a sentar postura también, ¿verdad? Creo que nosotros nos debemos a ello, entonces vamos a aguardar que lleguen y vamos a tener una mini asamblea acá en la Costanera. O sea, de momento no se puede hablar de que se levante el paro. No podemos hablar de eso porque todavía no tenemos todos los elementos necesarios para poder tomar esa decisión. Tenemos sí el esfuerzo del Ejecutivo, que es ya crear un decreto para tratar de tranquilizar todos los ánimos, ya que hay quejas por todos lados en que los camioneros somos responsables de todo lo que está pasando en el país, y eso no es así. ¿Reaccionó tarde el presidente? No, creo que reaccionó conforme a lo que corresponde, ¿verdad? Ya que el pedido no fue hecho al señor presidente, el pedido fue hecho al Congreso Nacional, ¿verdad? El 3 de junio presentamos nuestro proyecto de ley y hoy estamos ya el 10 de agosto, perdón, y creo que el presidente tomó el tiempo necesario a partir de la crisis. En diputados parece que no está tan favorable el escenario. Y justamente, atendiendo toda esa coyuntura, es que nosotros vamos a reunirnos, vamos a hablar y estamos pidiendo también de que seamos recibidos por representantes de la Cámara de Diputados como para poder explicarle y que lo que estamos pidiendo es muy racional, ¿verdad? ¿Están decididos en conseguir la ley? Esa es la idea, estamos decididos en que se debe encontrar una regulación en cuanto al marco de la Constitución Nacional así lo permita. Gracias a vos. Es lo que decía Ángel Saracho, compañeros, en esta conversación que acabamos de tener con él. Ven ustedes, una asamblea pequeña se va a realizar aquí, primeramente entre los principales referentes, 6 o 7 camioneros. Luego ellos bajarán hacia la zona de la Costanera, allá caminando, Roberto, Rolando, para conversar con sus compañeros. Y es ahí donde se va a tomar una decisión, pero escuchaban ustedes, ya hacia el adelanto Saracho, no se levantará la medida de protesta, por lo cual los problemas en la circulación y compañía podrían seguir, compañeros. Bueno,
no entendí muy bien si ellos supeditan la determinación final a una petita asamblea en la Costanera, dijo. Exactamente, pero ya dijeron, consideramos el decreto del Ejecutivo, pero creemos que por ley va a ser mejor, en resumidas cuentas. El tema es lo siguiente, se les da la oportunidad, ya está ahí servido en bandeja, pero insiste a través de un proyecto que es inviable a todas luces. Entonces lo que hablábamos, Roberto, que definitivamente acá podría haber algo más por detrás de todo esto, porque si se le da la herramienta para que se pueda levantar esto, se puedan sentar, negociar y hablar de todos los puntos, definitivamente van a ir ganando más impopularidad. O sea, que subyace ahí lo que decíamos al arranque, que virtualmente se podría dar una interpretación. Estaba que hace 4 meses recién habilitaba su despensa. Escuchemos lo que decía al respecto. 2 personas, lo que nosotros nos percatamos, luego al ingresar el primero llamó, creo que no sé a quién, y después sacaron la tragamoneda y ahí llegó en su camioneta, que ahí vamos a ver en imágenes qué modelo sería. O sea que ellos llegan a pie, pero estaban acompañados, siendo custodiados, por decirlo así, por una camioneta. Sí, podemos decir así, porque al llamar dentro de 3-5 minutos llegó el vehículo, alzaron... Salud refiere. Me volvió la vida y volví a renacer. Se cumplen 6 meses del accidente aéreo registrado en la ciudad de Luque, donde 7 personas perdieron la vida. José Sabán, único sobreviviente de esta tragedia, nos recibió en su vivienda en la ciudad de Capiatá y destacó el avance en su proceso de recuperación, además del apoyo de su madre, que lo acompañó de manera incondicional todo este tiempo. Me volvió la vida y volví a renacer, como se dice. Y hoy, hace 6 meses de ese trágico día, ¿verdad? Y también quisiera dar mis pésames a todas las familias que perdieron su ser querido ese día, ¿verdad? Y es como así, sí, es un volver a las personas que tristemente fallecieron en este terrible accidente que hoy se recuerda 6 meses, ¿verdad? Entonces también le tenemos en nuestras oraciones para que Dios le tenga en su santa gloria. Y sí, realmente nos fortalece mucho seguir en oración, y sabemos que muchas personas también nos acompañan, no solo en las oraciones, sino que también en el día a día, en lo económico. Y no queremos nombrar así personalmente a nadie, sino que queremos decirlo, Dios se lo paga a todas esas personas. Y estamos aquí para hacerle llegar también nuestros agradecimientos, y sobre todo de saber de nosotros, de cómo estamos. Ya le ven a mi hijo, José Daniel, está con un progreso bastante bendecido, ha evolucionado muy bien con todo el trabajo que vienen haciendo las fisioterapeutas y toda la gente que le rodea de alguna u otra forma. demasiado fuerte, tal como su mamá. Y las cosas que está aguantando y mantener siempre esa alegría, hablar con él ahora, es lo mismo que hablar con él hace 6 meses atrás. Trabajamos en la apicultura, ¿verdad? Y siempre intercambiamos fotos, le pasamos, y ahora verle así y él que dé su opinión sobre eso es genial. Y además, como siempre, muy bromista, ¿verdad? Impresionante, nos llena mucho de alegría. El joven José Sabán actualmente se encuentra estudiando la carrera de Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional de Asunción. Así también está siguiendo un curso de inglés gracias a una beca otorgada por el CCPA. Su madre espera que pronto se pueda someter a 3 cirugías que faltan para que él pueda recuperarse completamente.
Bueno, un verdadero milagro de la vida, que siga bien, recuperándose y mucha fuerza, especialmente para su madre, una verdadera leona, una verdadera matrona en todo este proceso. Alexis Aveiro está en zona del lago Pacaraí, ¿no? Un desaparecido. Contanos esta historia, cómo avanzan con ese proceso que apunta a hallar el cuerpo sin vida de un ciudadano. Hola Roberto, hola Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a ustedes y a los televidentes. Una pequeña precisión, lago Upoá, zona de Quindú, a la altura del kilómetro 140 es el acceso por la zona de Valle Apuá. Traspasamos varios establecimientos ganaderos, el principal lago Upoá, Sociedad Anónima. A partir de ahí no se permiten el acceso para llegar a este punto. Si bien Roberto, Rolando, los primeros, hablamos de un menor de edad específicamente, pero quien hasta estas horas permanece desaparecido en estas profundas aguas es el hombre a quien estas personas contrataron como vaqueano. Es un experto conocedor, tiene un vasto o tenía un vasto conocimiento de toda la zona. Ellos fueron hacia el otro sector y aparentemente cuando se disponían a volver, y a consecuencia del fuerte viento que ustedes podrán notar, producen olas muy fuertes que llegan hasta la orilla. Ahí se produce lastimosamente este accidente naval. Hablamos de criaturas que se salvaron milagrosamente, algunas que pudieron caminar entre las rocas que se encuentran hacia el medio de la Upoá. Este y el que observamos en imágenes es un sector denominado Tres Fronteras. Del otro lado, la isla un poco más larga pertenece al departamento central, la zona Nueva Italia. El otro extremo ya el departamento de Ñembucú y aquella departamento y este sector de Paraguarí específicamente. Las tareas de búsqueda son intensas. Rolando, Roberto, de hecho ya participan y van a notar un poco más atrás también. ¿Qué la lancha ves? Hoy qué hay? Nunca yo ya sienta. No. ¿Y gente cuera? Ni que decían que tenda digamos. ¿Te la pego a gente cuera de idioma? Hoy vamos a ir. Sí. Gente cuera lo puedo caer. Sí, sí. Más su hija, la Irayicuera, su sobrino. ¿Tu sobrino? Sí. ¿Está en la embarcación allá? Sí, la embarcación. ¿El motoquí? No, la lancha. ¿Cuál es la lancha? Sí, sí. Sí, ese fue. Bueno, es lo que nos dicen la gente que conocen al señor. ¿Quién de Guaja, allá? ¿Centro o Mendieta, pues? ¿Cómo murió? No, 2 kilómetros de la ciudad de Quindú. Parece que moto, Ari. Moto. Entonces, don Gilberto Centurión, Boscosa, por cierto, un poco más allá, la zona se caracteriza por esterales, teniendo en cuenta que el hombre era, entre comillas, experto, inclusive algunos sostienen la hipótesis de que él pudo haber llegado hasta ese sector y esperando su rescate. En el mejor de los casos, evidentemente el panorama no es muy positivo en ese sentido, porque desde el lugar en donde se produjo el vuelco de la embarcación al sitio en donde se presume él podría estar, existe una distancia muy importante, y teniendo en cuenta la condición climática adversa, un extremo frío, evidentemente hay dos situaciones que puedan conducirlo a la muerte, como por ejemplo un ahogamiento o la hipotermia propiamente dicha. Con respecto, les reitero, a las tareas de rescate, teniendo en cuenta que ahora todos están incursionando, conversábamos previamente con el voluntario Roberto Britos. Estamos haciendo la incursión a pie a orilla del lago, ya que no tenemos herramientas como la lancha o la deslizadora. La incursión a pie es, decía, a lo largo de esta extensión boscosa, ¿no? A lo largo hasta llegar al esteral, ya que supongamos que el desaparecido se había ahogado, entonces puede flotar y el viento puede encostar en la orilla. Lo que nosotros vinimos es apoyar a esa gente que quedaron atrapados a aquel cerro. En aquel cerro hubo gente, ¿sabes? Sí. Un lugar así donde la gente puede... La verdad es que no conozco el lugar ese. Pero ahí se guarecieron ellos. Sí, ahí estuvieron. ¿Qué tipo de embarcación es la que rescataron? ¿Una lanchita un poco más grande? Una lancha aparentemente de material aluminio. Aluminio. Sí. ¿Motor o...? A motor. ¿En ese cuánto supuestamente estaban? Aparentemente 4 personas.
El trabajo intenso que realizan hasta esta hora los bomberos voluntarios, destacar, Roberto, Rolando, que también se sumó mucha gente, muchos otros vaqueanos que conocen y saben bien de la zona. Es aquel, el mal llamado o la mal llamada isla flotante. En sus inmediaciones se encontró la embarcación, así también una campera que aparentemente pertenecía a la persona desaparecida, y ahí marcaron el sitio geográficamente para que ahora también puedan incursionar en instantes más los buzos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la FOPE. Recordar algunas tragedias que nos trasladan al lago Upuá, año 1999, octubre, nos comentaban algunos pobladores antiguos de la zona, toda una familia también zozobraba y desaparecía 5 de sus integrantes en aguas del río Upuá. Otro hecho un poco más reciente, el de un cazador que terminó falleciendo cuando ingresaban a mariscar, entre comillas, se desatinaron, aparentemente ingirieron bebidas alcohólicas y uno de ellos terminó falleciendo a consecuencia de un impacto de ingresar a esta zona en donde prosigue la tarea de rescate. Roberto, Rolando. Buen trabajo, Alexis, a cuidarse, que lamentable, todo hace presuponer entonces que pereció en aguas del lago Upuá, una zona misteriosa, y como bien hacía el recuento del compañero, de hechos similares que si uno se retrotrae en tiempo y espacio lamenta, con muy escasas medidas de seguridad, y van las recomendaciones justamente para aquellos que se dedican a la famosa maricada, la caza, la pesca, que es una zona de riesgo, Rolando, ¿no? Sin lugar a dudas, vamos a estar dando seguimiento a este caso. Ahora pasamos a otra información. Está ya Violeta con nosotros de vuelta. Hola, Vio. Gracias, Rolando. Nuevamente el saludo para vos, Roberto, y toda la teleaudiencia. Y fíjense, porque el paro de camioneros y el cierre intermitente, por ejemplo, en algunos puntos, ha causado que incluso vacunas no lleguen. En este caso, el departamento de Concepción se va a dar con segunda dosis a partir de hoy. Se esperaba que pueda llegar también incluso la vacuna, pero de forma aérea. Esto no se pudo atendiendo las condiciones climáticas, así que se espera se pueda regularizar la situación ya para mañana. Pero ¿qué va a pasar mañana? Se va a encontrar un grupo importante de personas con el grupo que tenía que inmunizarse hoy, es decir, podría desatarse evidentemente el caos, el desorden, como es de esperarse. Vamos a escuchar al doctor Hugo Cabrera, el director de la primera región sanitaria, explicando un poco esta estrategia que están utilizando para no dejar de inmunizar por completo. Por motivos de fuerza mayor, tanto el día de ayer como el día de hoy no pudieron llegar las vacunas para seguir con el esquema de vacunación. De por sí, el día de ayer ya hemos hecho un comunicado por las redes sociales que hoy íbamos a intentar hacer las dosis correspondientes a rezagado, que son 700 y un poquito, y esperando que nos lleguen las vacunas. Se previeron todas las opciones, ya sea por vía aérea, para la fecha en primeras horas de la mañana, pero la inclemencia del tiempo es lo que está posponiendo la llegada de los mismos. No son demasiados los que han llegado, pero sí hay un número relativo de personas que acudieron, ¿verdad? Por los cuales fueron informados, ¿verdad? Que a partir de la mañana, si todo va bien, se reinicia. El día de hoy teníamos previsto 2.200, para mañana tenemos 3.300. Y bueno, y si llega esto mañana estaríamos comunicando de vuelta por los medios de la página del Ministerio de Salud, Concepción, para que la gente pueda acudir y probablemente ver qué medidas tomamos ahora, porque para mañana tendríamos alrededor de 5.000 personas para vacunar en un día. Bueno, malas noticias en ese sentido. Esperemos que la situación se regularice ya para mañana. Y a propósito de segundas dosis, tenemos el número, el reporte de lo que dice el Ministerio de Salud pasó este fin de semana, tanto el sábado, el domingo como el lunes, con respecto a la aplicación de la fórmula AstraZeneca. Fíjense ustedes que el sábado 7 de agosto fue el día que más gente aglutinó, y de hecho eso lo vimos en los diferentes vacunatorios. 56.058 personas aproximadamente estuvieron acudiendo al menos al corte que ellos tenían a las 6 de la tarde. Vayamos al domingo 8, que hasta el mediodía nomás estuvieron abiertos los vacunatorios, pero de igual manera un número importante de personas, 17.760, y en el caso a lo concreto, el descenso importante de números de personas que están en UTI, en unidades de terapia intensiva.
se descomprimió en lo absoluto, podemos decir, llegó el punto tope cuando había más de 600 personas en UTI y más de 200 aguardando por una cama. A este punto hablamos de menos de 300 personas en unidades de cuidados intensivos. Vamos a escuchar al doctor Ángel Núñez refiriéndose un poco sobre esta situación que hoy por hoy permite, y a juzgar también por lo que dicen algunos médicos, tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento, incluso de los pacientes con COVID-19. Desde hoy solamente he recibido un solo pedido de traslado para terapia intensiva de un paciente afectado por COVID. Creo que incluso estuvo en redes sociales ese pedido, pero que ya se encuentra encaminado a ser resuelto. Y afortunadamente el número de casos de terapia intensiva también está acompañando finalmente a la reducción de casos diagnosticados por COVID, que ya está siendo sostenida por más de un mes aproximadamente. Para nosotros, una persona vacunada es un paciente menos en terapia intensiva y es un paciente menos que va a fallecer como consecuencia del COVID. Entonces hay que hacer hincapié esencialmente en, aparte de recibir la primera dosis, en acudir a vacunarse con la segunda dosis. Hay que completar la inmunidad relacionada a las vacunas y eso se consigue en un periodo de tiempo de por lo menos 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Entonces eso es lo más importante. Nosotros estamos reconvirtiendo nuevamente algunas terapias intensivas acá en Capital y en área central, que inicialmente eran terapias intensivas polivalentes, que por el aumento de casos en la región pasó a ser una terapia intensiva respiratoria. El caso, por ejemplo, de Caacupé, o el caso de Lambaré, por ejemplo, o el caso de Luque, que ahora están sufriendo la reconversión nuevamente por el aumento de casos polivalentes con requerimiento de terapia intensiva. El Hospital General de Luque en este momento, su terapia intensiva ya empieza a recibir pacientes polivalentes y los otros 2 casos están en el proceso de reconversión. Por supuesto que con estas buenas noticias nunca se alienta a que la gente se despreocupe, sino al contrario, a continuar con los cuidados, las medidas que a fin de cuentas es la salida a esta situación crítica que vivimos hasta hace poquito nada más y que la memoria sigue muy